Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión. Creo que abrí una diapositiva que no correspondía. Aquí está. Odres 1. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar dando un repaso para ubicarnos donde estamos. El tema que estamos viendo es funciones del lenguaje. Ese es nuestro tema general dentro del primer módulo, digo del tercer módulo. Entonces estamos viendo funciones del lenguaje. Ya vimos lo que era la retórica, ya vimos lo que era la sintaxis y estamos viendo ahorita o entramos a lo que son las palabras enlace, que es esto que estamos viendo ahorita en esta diapositiva. Dijimos que las palabras enlace, dejen ver si el propósito, mensaje, tipo y símbolos de lo que es eh, la retórica y la sintaxis. Entonces, nosotros estamos viendo ahorita de esto las palabras enlace. Las palabras enlace, ya lo dijimos, que son palabras que unen una oración con una conclusión, o dos oraciones, o dos ideas, o dos temas, o dos comentarios. Esto es lo que hace una palabra enlace. Y tienen las palabras enlace ciertas características donde están usadas de acuerdo a cómo están usadas dentro de las oraciones o premisas. Entonces, por ejemplo, vimos el viernes pasado lo que son palabras enlace para enfatizar, como dijimos la palabra de Primera de Juan 3:1 que nos dice mirad. Esto lo está diciendo Juan como para que todos volteemos a observar lo que él va a decir o lo que él está indicando. Esta palabra se llama palabra enlace para enfocar énfasis. O también puede ser como dice Isaías 51:4, estad atentos. O Romanos 9:25, como también estas son palabras enlace. Mirad, estad atentos, como también, y en Hebreos 6:3:1, que son esta palabra enlace que les dije yo en lo último que vimos, que esta palabra es una palabra condicional. Este sí es una palabra condicional, la palabra enlace que denota condición. Entonces vamos a iniciar viendo lo que es entonces la segunda de Corintios 5:25 para iniciar lo que son las palabras enlace que denotan condición. Vamos entonces a orar. Dios bendito y Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, estamos requiriendo, Señor, de tu ayuda. Necesitamos que ilumines nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra vida emocional, sentimental y racional para poder entender esto que tú estás mostrándonos a nosotros hoy. Te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo y la sabiduría de lo alto y que nos ayude, Señor, en la revelación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces iniciamos. Segunda de Corintios nos dice en el capítulo 5, segunda de Corintios, a ver, dejen ver, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 25. Ah, caramba, no. Segunda de Corintios. Ah, no, es que tengo Hebreos. Me metí mal. Segunda de Corintios 5,
25. No, estoy mal. Bueno, aquí anoté dentro de lo que es el tema, un versículo que no corresponde, seguramente lo puse mal, pero bueno, vamos a ver otra condicional. Mateo 6:22. Mateo 6:22. Mateo 6:22 nos dice el Señor así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nos dice como una condición: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todos lo podemos entender que esto no está significando que tú tengas visión 20/20 con relación a como dice acá. Si tu ojo es bueno, no está refiriéndose a que tu ojo estuviera enfocando bien lo que estás viendo. Aquí de lo que se trata es que tú tengas una noción, un conocimiento, una información que es la correcta. A eso se está refiriendo. Si tu ojo es bueno. Entonces, la palabra enlace que denota condición, que es una condicional, es la palabra sí. Si tu ojo es bueno, si no es bueno tu ojo, si no hay la información correcta, lo que a donde vas a llegar o lo que vas a concluir va a ser incorrecto. Cuando tú inicias desplazándote por un camino que es camino incorrecto, vas a llegar a un lugar incorrecto. Bueno, pues esto es lo que te está diciendo aquí la palabra de Dios. De acuerdo al conocimiento correcto que tú tengas, en lugar de ojo, lo ponemos así, de acuerdo al conocimiento que tú tengas dentro de tu cerebro, es como tú vas a poder ser sabio o ser ignorante. Esto lo está marcando él como, como lo que ahora está descubriendo hace algunos años, unos 20 años, que se implantó en México el enfoque constructivista del conocimiento, de la información o de las escuelas. El enfoque constructivista aquí lo está marcando Jesucristo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se está refiriendo al conocimiento previo que debes tener para llegar a una buena conclusión. Si el conocimiento previo, es decir, los conocimientos que tú tienes ahora o los conocimientos con los que tú llegaste a este curso, vamos a llamarle así, son buenos, vas a sacar información y vas a poder vivir de una forma diferente. Pero si tus conocimientos con los que llegaste a este curso no son los adecuados, vas a tener conclusiones o vas a llegar a conclusiones que no son correctas y tu vida va a ser una vida incorrecta. A eso se refiere ese sí. Vamos a ver otro de periodos de tiempo. Esta es una palabra enlace que denota, que hace que sobresalgan los periodos. Y la palabra enlace es hasta o después o donde. Son palabras que enlazan una idea, que es la premisa anterior, con una conclusión o con una premisa posterior, dependiendo de cómo leamos ahorita esto en Romanos
11:25. Vamos a ver lo que dice. Romanos 11:25. Nos dice la palabra así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjense la palabra enlace: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra enlace nos está denotando un periodo de tiempo en el cual va a suceder lo que está diciendo Pablo en Romanos 11:25. Lo voy a leer de nuevo y enfoquen su atención en la palabra enlace hasta. Escuchen lo demás, pero pongan atención mucho en la palabra enlace hasta. Lo leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nos está diciendo Pablo, miren, no se pavoneen, no se como el pavo real, no se inflen, no inflen sus plumas, porque la verdad es que en el momento en el que entre el último de los gentiles que Dios llamó, en ese momento el pueblo de Israel comienza a reconocer a Jesús como el rey de ellos mismos, como el pueblo de Israel aceptando al rey que vino hace más de 2000 años. Eso es lo que está diciendo en este versículo. No se inflen, no sean arrogantes pensando de que ustedes son más valientes y más valerosos y más guapos que los mismos judíos. Está diciendo, no, lo que pasa es que Dios ha hecho esto para que los que van a ser llamados de los que no son israelitas entren a la familia de Dios, y cuando entre el último, en ese momento todos los israelitas van a aceptar que Jesús es el rey de su pueblo. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto quiere decir que se va a cumplir hasta que. Y vamos a ver otro, mm, otra carta. Vamos a ver Gálatas 3:17. Dice así la palabra del Señor: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Voy a leerlo de nuevo y ustedes observen la palabra enlace, que es la palabra después. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Tanto la ley del pueblo de Israel como la promesa, que es la bendición que Dios da a los gentiles, no se invalida, porque la promesa se refiere a la gracia, ya saben ustedes, es el pacto de gracia, y el otro es el pacto de la ley mosaica o de la ley sinaítica. Los dos, uno al otro,
no se contraponen ni se golpean, ni uno reemplaza al otro. Sencillamente nosotros tenemos que seguir cumpliendo los 10 mandamientos y tenemos que cumplir la ley, pero no quiere decir con esto que por el hecho de que no cumplamos la ley, por eso perdemos la salvación. No se refiere a eso. Se refiere a que la ley sigue vigente porque Dios no cambia, solo que ya no depende tu salvación de que tú cumplas la ley como era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el que no cumplía la ley 100% tenía que morir, porque así decía la ley. Y estaban sometidos a esa ley desde el Sinaí hasta antes de que llegara Jesucristo. En el momento que llega Jesucristo, Él paga por esto que se estaba haciendo. Me refiero que entregó su vida como pago para que esta ley se cumpliera en justicia de Dios, es decir, la paga del pecado es la muerte. Entonces tuvo que morir Jesucristo, venir a la tierra en cuerpo de hombre y esa, eh, ese cuerpo, que era un hombre de carne y hueso, tenía que morir para poder satisfacer la justicia de Dios, y a nosotros nos toca ser justos por esa muerte en el Gólgota, porque Él regala, nos justifica de nuestras faltas y Dios nos ve justos por la bendición de ese sacrificio, y hace que nosotros parezcamos, no que nos haya, como dijera, cambiado nuestra fisonomía, sino más bien Él nos acepta así como somos, solo por el hecho de que Cristo, que nosotros en Cristo Jesús aceptamos su sacrificio. Y ese sacrificio vamos y lo entregamos a Dios para que nos vea como justos. Entonces a eso se está refiriendo aquí. No que invalide una a la otra, no, sencillamente Él vino 400 años después, no la abrogó para invalidar la promesa, sino que la promesa que Jehová Dios le hizo a Adán y Eva en el paraíso, que fue que el hombre, el hijo de la mujer, que era la simiente, iba a venir a aplastar la cabeza de la viborilla esa que andaba en el Edén. Entonces, esa es la promesa que hace Jehová Dios antes de que el hombre saliera del paraíso. Le promete a Eva que su descendencia, uno de su descendencia, iba a hacer esto. Y esa es la promesa. Bueno, pues esa no le invalida la ley. Él viene, la cumple y cumple toda la ley. Y en ese momento se transporta o se traspasa la justicia de Jesucristo hacia nosotros, porque Él borra el pecado original y las consecuencias que ese pecado original había tenido para todos los hombres después de Adán. Bueno, pues Hebreos 6:19 nos dice igual de la misma forma, solamente con otra palabra. Hebreos 6, 19 y 20. Nos dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. La palabra es donde, la cual tenemos por segura y firme ancla del alma, y que
penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Entonces, aquí está viéndose cómo enlaza todo lo que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 19 y esa palabra donde, que es la palabra enlace, enlaza lo que dijo al principio en el 19. Lo voy a leer. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esta es la palabra enlace, donde. Vamos a seguir viendo palabras enlace porque toda la Biblia está llena de palabras enlace. Nuestro lenguaje está lleno de palabras enlace. Es más, sin las palabras enlace, sin estas palabras, no serviría de nada las ideas porque estaríamos nosotros dejando ideas sueltas. Hablabas y luego comenzabas otra idea y hablabas y siguiente vez comenzabas una idea, la terminabas y ya no se podía conectar. Estas son las palabras conectoras, las palabras enlace, las que unen una premisa con otra o una premisa con una conclusión. Bueno, pues estas palabras son las que nos ayudan. La Biblia está llena de palabras porque todo el lenguaje humano, todo, no importa si es ruso, francés o si es español o norteamericano, inglés, no importa, todas deben tener palabras enlace para poder ligar una idea y continuarla en la siguiente expresión o frase y poder entender lo que se está diciendo porque te va llevando de la mano, te va jalando hacia la siguiente idea cada vez que oigas una idea. La palabra enlace va a conectar la que vas a comenzar a expresar. Esto es importantísimo. Por eso nosotros estudiamos ahorita dentro de Odres 1 palabras enlace, porque ya que estemos nosotros en Odres 2, donde vamos a ver muchas cosas con relación a la salida del hombre desde el Edén hasta llegar al cielo, vamos a transcurrir por un espacio dentro de la Biblia y vamos a recorrer muchas partes de la Biblia para llegar a comprender cómo el hombre fue hecho en el jardín del Edén y después adoptado para vivir en el palacio del rey del universo. Bien, entonces continuamos. Palabras enlace de contraste. Continuamos ahora con las palabras enlace de contraste. Romanos 1 nos dice 1:21. Nos dice así, la palabra enlaces, sino que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Palabra enlace, sino que, aquí viene lo que va a expresar de ese, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Eso es lo que va a ligar con la premisa donde termina, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra sino que es una palabra enlace para contrastar una idea o la premisa mayor y la premisa menor. En este caso, una oración, la primera, y una oración, la segunda, están enlazadas por la palabra sino que, pero como contrastando. Acá estamos diciendo, conociendo a Dios, no le glorificaron, pero eso es una palabra que estoy usando, una palabra enlace que estoy usando diferente, en lugar de sino que, pero
voy a decir de nuevo, conociendo a Dios, no le glorificaron, pero se envanecieron en sus razonamientos y se endurecieron. Eso es lo que es la palabra enlace. Junta las dos ideas para que tengan sentido lo que estamos hablando. Palabra enlace de contraste. Muy bien, buscamos la siguiente palabra que es, bueno, aquí ya estamos, vamos a entrar, como quiera vamos a seguir viendo palabras enlace, solamente que aquí vamos a entrar a lo que es el lenguaje figurado. Corté este pedacito, o sea, metí este tema porque es importante que nosotros tengamos también un, un conocimiento de cómo la Biblia habla y cuándo podemos nosotros decir que se están usando un lenguaje figurado. La Biblia está llena de esta, este, esta forma de hablar. Todos los lenguajes del mundo tienen lenguajes figurados. Todos, todos. No existe uno que no tenga. Todos a veces lo hacemos exageradamente y a veces hablamos con puros, figuras de lenguaje. Entonces vamos a ver esto que se relaciona con las figuras de literatura religiosa. Aproximadamente el 60% de lo que hablamos usamos lenguaje figurado. Fíjense más o menos. Mucho más de la mitad de lo que hablamos nosotros lo estamos hablando con lenguaje figurado. Pero esto es importante que nosotros lo sepamos para que cuando leamos la Biblia sepamos dónde está usando un lenguaje figurado, que no tenemos nosotros que tomarlo como si fuera literal, porque sabemos, porque ya interpretamos que es un lenguaje que se está usando como una figura que va a expresar o va a realzar o va a hacer más luz sobre esa frase o sobre esa idea. Entonces, tenemos que comprender cuál es el lenguaje figurado que usa la Biblia. Vamos a ver algunos nada más. Marcos 9, 43 al 48. Esto lo está diciendo en lenguaje figurado. No vayas a hacerlo tú, Roberto. No vayas a decir, la Biblia dice, así que entonces, no. ¿Por qué? Pues porque está usando un lenguaje figurado. 43. Fíjense lo que dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Roberto, no vayas a hacer eso. Si tú está la hermana haciendo la comida y llegas ahí en la cocina y agarras una cuchara y comienzas a comer, estás robándole la comida y dices tú, no, pues la Biblia dice que si tu mano es ocasión de caer, yo me la corto y entonces agarras un cuchillo y te la corto. No, no vayas a hacer eso, Roberto. ¿Por qué? Porque es una figura de lenguaje que está usándose para que resaltemos nosotros que esto es tan necesario que lo respetemos nosotros, que exagera el Señor aquí. Te dice, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos con ese lenguaje figurado para que cuando interpretemos aquí no cometamos el error de marcarlo como algo que tiene que hacerse. No, lo tenemos que ver como algo que está exagerando el Señor para marcar un lineamiento que debe ser muy estricto, pero que no es ni adecuado ni necesario que lo ejecutes como está diciendo. Dicen algunos de los que estamos en alguna plática, oye, ven, pero ven rápido, voy volando. No es cierto, es un lenguaje figurado porque los hombres no pueden volar. Entonces, tomas una figura de lenguaje
y lo usas para exagerar de que ya casi estás ahí. Te aseguro que estoy muerto, pues ese también es un lenguaje figurado. ¿Por qué? Pues porque estás hablando. Quiere decir que no estás muerto. Si los muertos no hablan, no tiene por qué estar tomando eso, pero algunos de nosotros lo usamos de esa manera. Esto lo usamos con el fin de dar énfasis. En la antigüedad era lo mismo. La Biblia está marcada por muchos formatos de esta naturaleza, por muchos. Y lo vemos donde ustedes encuentren el lenguaje figurado, van a ver ustedes que hasta ridículo suena, como si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Así, pues Dios no está diciendo eso, sencillamente lo está poniendo en énfasis para que resalte y sepas que tienes que cuidar tu manera de pensar y de hablar. La teofanía, esto también es lenguaje figurado. Teofanía. Esto se dice de la teofanía, se le da el nombre de teofanía a la aparición de Dios percibiendo los sentidos, como si Dios tuviera oídos, tuviera ojos, tuviera manos, tuviera pies, así más o menos. Esto es teofanía. O también atributos humanos puestos en la persona de Dios. Es decir, queremos decir, Dios nos tomó de su mano. No, los espíritus no tienen manos, ni los espíritus tienen cabeza, ni los espíritus tienen boca, ni los espíritus tienen... ¿Por qué? Pues porque un cuerpo espiritual es diferente al cuerpo que nosotros usamos en la materia. Son cuerpos diferentes. Y un cuerpo espiritual no tiene ojos. Ve, siente, toma, se mueve, sí, pero es espíritu. Tenemos que estar muy atentos en eso. Cuando es una teofanía y nosotros debemos saber, a Dios se le atribuyen muchas cosas para poder entender la forma en la que Dios realiza las cosas. Tenemos que ponerle manos o tenemos que ponerle ojos o tenemos que ponerle oídos para poder entender cómo es que Él hace esto sin tener oídos o sin tener ojos, cómo oye sin tener oídos, o cómo ve sin tener ojos, o cómo toma de la mano a alguien sin tener manos. Nosotros tenemos que saber, esto es teofanía. Salmo 18:35. Esto es una teofanía. Salmo 18:35. Vamos a ver cómo dice aquí. Salmo 18:35. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene, me, sos, me sustenta, me sustentó, perdón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que esto es como si Dios tuviera manos. Pero como es un espíritu, nosotros tenemos que darle el sentido de que Él hizo algo con sus manos para soportarnos a nosotros de pie. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Nosotros estamos tomando algo de nosotros e implantándolo a Dios. Mateo 26:64. Vamos a buscar Mateo 26. Mateo 26:64 nos dice así el Señor. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo
que desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. La diestra del poder de Dios es una teofanía. Isaías 30:30. Isaías 30:30. Vamos a ver cómo nos dice aquí en Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Todo esto que vemos aquí como una descripción de un ser humano es una teofanía. La voz, el brazo, el rostro, todo esto se sucede con el apoyo de un lenguaje figurado que nosotros estamos dando a un ser espiritual, que esto no es real, pero nosotros lo buscamos expresar así para poder dar las acciones que vemos un, un sentido. Es por eso por lo que usamos esto. Salmo 11:4. Salmo 11:4 nos dice así. Salmo 11:4. Bien, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Ven ustedes la teofanía? Bien, la siguiente será, bueno, aquí vamos a estar entrando a un tema que lo vamos a dejar aquí porque es un tema nuevo con relación a lo que es el contexto, tanto del libro como de capítulo, como del versículo. Esto lo vamos a estudiar el próximo viernes. Vamos a ver el tipo, prototipo, arquetipo, antitipo, todo esto vamos a ir viendo en las escrituras que vamos a entrar a ese tema nuevo. El símbolo, principios y símil. Todo esto son temas que vamos a ver el próximo viernes. Ahorita quiero, déjenme salirme de aquí para estar. Déjenme separarme de compartir. Bueno, ahí ya desapareció la diapositiva, ¿verdad? Ya no ven la diapositiva. Ok. Bueno, entonces, esto que ustedes acaban de ver son cosas que necesito que Bere abre tu micrófono y nos digas, ¿para qué sirve esta cosa que acabamos de ver? ¿Tiene sentido? Como Sí, cristianos, ¿tiene sentido ver eso? sí, porque más adelante cuando vayamos a hacer algún análisis de algún libro, nosotros tenemos que ver el contexto de lo que está previo a nuestro tema principal Ok, para. pero sí, el texto todavía no lo vemos, pero lo que son palabras enlace que acabamos de ver ahorita, ¿tiene sentido estar perdiendo el tiempo en esto? Cristianos que necesitan mejor leer la Biblia y dejar de estar perdiendo el tiempo en palabras enlace y todo este relajo. Sí tiene sentido porque a veces nosotros tomamos un versículo, ¿no? Por decir,
mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Sí, Y a veces no enlazamos una idea con otra y podemos usarlo como que Dios está siempre obligado, pero ya si vemos como las palabras enlace, podemos ver sí, en qué sentido lo dice o cuándo lo aplicó Pablo. sí. Es importante, gracias, Berenice, es importante que nosotros sepamos cada vez que vean una palabra enlace, les voy a subir todas las palabras enlace porque son los que he subido son muy poquitas, solamente las que más usamos, pero voy a subirle todas las palabras enlace, para que ustedes las vayan interceptando cada vez que lean un versículo o cada vez que lean el periódico, un libro, lo que sea, podamos resaltar la palabra enlace, porque la palabra enlace nos lleva a regresarnos para leer bien el, la premisa anterior, antes de que llegue la palabra enlace, tuvimos que leer una premisa o lo que es una oración. Entonces, leemos esa oración y luego está la palabra enlace. Bueno, esa palabra es tan importante que si no le damos la importancia a la palabra enlace, no vamos a saber qué está hablando el siguiente párrafo. Por eso es importante, cada vez que vean una palabra enlace, regrésense para leer el párrafo anterior, la idea anterior, la oración anterior, la premisa anterior, porque eso les va a poder a ustedes dar nociones de qué es lo que sigue o por qué lo está diciendo. Las palabras enlace dan una orientación a lo que van a leer enseguida, pero siempre y cuando hayan entendido la premisa anterior. ¿Ya? Es importantísimo utilizar nuestra forma de interpretar nuestra Biblia usando las palabras enlace para que no vayan a darle una interpretación inadecuada o incorrecta. Si nosotros no respetamos las palabras enlace, por ejemplo, el, eh, la idea de Dios al poner sus, sus condicionales, que estoy preparando un estudio para ustedes de los condicionales de Dios. Bueno, los condicionales de Dios no son, como decía ahorita Berenice, no necesariamente sucede porque Dios está obligado a. No, tú tienes que saber que tienes que cumplir ciertas cosas y entonces ya viene esa condición. Si me buscares de todo corazón. Es una palabra enlace, que es una palabra enlace que denota condición. Si me buscareis de todo vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que los que no, Marta, los que no le buscan de todo corazón, Marta, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque la palabra enlace que conecta esa oración o la premisa anterior, van a encontrarlo todos aquellos que le buscan de todo corazón. Entonces, si lo ponemos al revés, aquellos que no le buscan de todo corazón, no lo encuentran porque hay una condición. La condición es si me buscas de todo corazón. ¿Ya vieron qué importante es esto? Nosotros Sí, necesitamos entender que las palabras enlace nos dan el sentido real y a veces queremos obligar a Dios que responda a nuestras oraciones sin cumplir nosotros la parte que nos corresponde. uh -huh.
Esto es lo que vamos a aprender durante todo esta, van a ser dos viernes más, con relación a lo que es las palabras enlace. Vamos a usar muchos versículos y vamos a trabajar a lo mejor con 1, 15, 20 minutos hasta que quede bien clarito cómo lo podemos ir moviendo para cuando ustedes encuentren otro versículo que tenga palabras enlace de condición o de tiempo o de expectación o de énfasis, ustedes sepan qué es lo que les está diciendo ese versículo cuando usa la palabra enlace de énfasis. Mirad, o como dice Juan, que, que los hijos de él, bueno, Juan no, lo dice Jesucristo, sus ovejas oyen su voz. ¿Y por qué no oyen su voz todos? Ah, porque les falta cumplir una condición. Y entonces tenemos que resaltar eso nosotros para no cometer el error de exigirle a Dios que haga las cosas, porque ahí dice, no, tienes que ver si hay una condición, hay que cumplirla. O si es un énfasis, hay que saber dónde está enfatizando esa palabra enlace, qué es lo que está enfatizando para que tú lo hagas. Porque Dios te está obligado a cumplir, sí, pero si tú cumples, si Él no cumple, no. Si oyeres hoy mi voz, es una condición. Si no la oyes, ¿por qué no la oyes? Ah, pues porque hay algo más que no has hecho. Si oyereis, ¿ya? Entonces, igual las condiciones que le puso al pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando ya entraron al desierto, ahí también les dijo Dios, hay dos caminos, este y este. Ustedes, yo les aconsejo, esa es una condición. ¿Cuál condición? Bueno, pues si te vas por el camino malo, no me digas a mí, Roberto, que te picaron los alacranes porque es completamente tu culpa porque yo te dije, yo te aconsejo que te vayas por acá. Esa es la condición. Te aconsejo que te vayas por acá, pero esa es tu decisión, Roberto. Es tu decisión. Tú vete por donde tú creas que vas a estar bien. Nomás no me culpes a mí si te pican los alacranes. Esas son las cosas que nosotros debemos tener bien presentes en relación a la interpretación usando correctamente las palabras enlace. La teofanía es fácil interpretarla porque ya sabemos, es nada más un cuerpo espiritual que no tiene ojos, que no tiene nariz, que no tiene brazos, que no tiene cuerpo. Así de fácil, no tiene cuerpo, pero nosotros lo estamos haciendo que tenga cuerpo, que tenga manos o que tenga ojos, porque es la única forma de que nosotros nos expliquemos cómo lo hace. Pero él no lo hace con manos. Ya lo sabemos, él no lo hace con manos. ¿Cómo lo hace? Envía su palabra. Dijo, sea la luz fue. Él no se puso a hacer la luz con sus dos manos, ahí no. Él envió su palabra y se hizo, ¿ya? Y lo mismo es, hagamos al hombre, él se introdujo en esa masa para hacer al hombre, ¿ya? Igual como sucedió con la esculpida de la mujer, con el pedazo de hueso que le quitó a Adán. Es lo mismo. Entonces, recuerden esto nada más para que no se vayan a confundir con relación a las ideas falsas que hay por ahí en algunas iglesias cristianas de creer que Dios hizo al, a- al universo de la nada. No, él ya tenía todo. ¿En dónde? Pues él creó en su mente y en su corazón y en su vida todo lo que está hecho y lo puso afuera, igual como el eterno Jesucristo que estaba con Jehová Dios desde antes
de que fuera la fundación del mundo. Igual nosotros somos eternos de toda la eternidad porque en la mente de Dios estábamos ya creados. Nomás lo único que hizo fue sea y se hizo. Pero Dios no comienza a crear de la nada, ni hilo, así se llama con una H, ni H hilo. Esa es una filosofía del Oriente Medio que dice que de la nada se creó todo. La nada, escuchen esto, la nada no puede hacer algo porque donde no hay nada, no hay nada. ¿Ya? Entonces Dios tuvo que haber creado lo que creó porque Él tenía con qué hacerlo. ¿Dónde lo tenía y con qué lo hizo? ¿Quién sabe? Ni que nos interese eso. ¿Cuáles fueron los materiales que usó Dios para hacer el universo? ¿Qué nos interesa eso? Lo hizo Dios de algo que Él ya tenía. La otra filosofía que corresponde al nihilo es que se creó de la nada. Vuelvo a repetirles, la nada no puede hacer nada, porque no es nada. Es más, no existe. Porque, pues, ¿dónde está la nada? Pues no es nada, por eso no hay nada. No puede hacer nada, la nada. Bueno, entonces, con esto terminamos. Acuérdense, el próximo viernes iniciamos con un tema nuevo que nos va a llevar a todo lo que va a ser el entorno del versículo, el entorno del capítulo, el entorno del libro o de la carta y el entorno de la Biblia. Esto es así como vamos a ir del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. El contexto es lo que rodea a la idea que nosotros vamos a obtener. El contexto es el entorno que rodea a eso que estamos leyendo. Puede ser un contexto inmediato, que sería versículo anterior, versículo posterior. Vamos a decir, yo estoy leyendo Juan 1, 3, entonces el contexto inmediato va a ser Juan 1, 2, Juan 1, 4. Ese es el contexto del versículo 3. El anterior y el posterior al 3. Ese es el contexto inmediato. Y ya el contexto más lejano sería la Biblia, pasando por el capítulo, por el libro, por la carta, por todo eso. Bueno, pues entonces el próximo viernes vamos a iniciar el tema de lo que es contexto bíblico. Y esto es un tema muy hermoso, porque vamos a ver cosas que están mal interpretadas, que están mal dichas y que siguen tomándose como doctrina cristiana. Se van a derribar muchas ideas, perdónenme, sí se van a derribar muchas ideas, porque vamos a analizar el contexto y nos vamos a dar cuenta que lo que dicen no es lo que Dios dijo. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar de ese versículo, de ese capítulo o de ese libro. Por eso hay tantísimas religiones, porque las doctrinas separan. Las doctrinas separan. Y entonces necesitamos contextualizar correctamente para estar de acuerdo a lo que Dios dijo o para estar de acuerdo con Dios. ¿Sale? Dios les bendiga. Nos Muy vemos bien. próximo Gracias. viernes. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta Ay, luego. bendiciones a todos. Bye. Hasta luego. Bye, bye.
Ay, Sí, hasta luego, Ana. hasta luego.